Creo que cuando nuestros hijos crecen y que empezamos a oír todas estas cosas, ¿no? De lo nuevo que empezamos a aprender o que escuchamos, pues todo lo nuevo en el tema de la crianza o del parenting. Y de repente decimos por eso, pero mis hijos ya están grandes, ya no puedo hacer nada, ya no puedo regresar el tiempo. Y sí nos entra como esta culpa de decir, ay, los habré dañado demasiado, ¿no? Y cuando yo creo que todo el mundo pasamos por eso, todas las mamás vamos a pasar por eso, sí, va a ser imposible, es imposible, ¿no? Llenar todas las expectativas de nuestros hijos, todas sus necesidades. Imagínate de un ser humano que al principio de su infancia pues no puede articular sus necesidades. Y pues desde que nacen empiezan a llorar, tiene frío, tiene hambre, tiene sueño, y estamos inventando, porque en realidad no sabemos, nada más lo paramos así, ¿no? Y hasta que damos, que se calma y decimos, ay, pues ya le atiné. Pero en realidad, digo, vamos aprendiendo un poquito más a conocerlos, pero realmente la primera infancia es adivinar. Y no cambian mucho las cosas conforme van creciendo. Yo creo que todo el tiempo estamos adivinando. Y, y yo creo que uno de las habilidades, ¿no?, más difíciles de aprender es conectarte con lo que necesitas, ponerle palabras y expresarlas además, ¿no? Entonces es algo muy, muy complejo para los niños y para nosotros también. Imagínate para ellos. Entonces, bueno, pues nos las vivimos adivinando todo el tiempo. Entonces, en esta adivinanza que no leemos la mente, pues muchas cosas van a quedar en el camino sin cubrir, ¿no? Y luego está la parte de la personalidad, como cada cabecita interpreta lo que hacemos, lo que decimos. Y ahí sí no tenemos ni medio control. No sabes, tú dices una palabra según tú con tu mejor intención y resultó que esa palabra generó un trauma gigante de por vida. Y dices, pero si solamente fue una palabra, o sea, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo? No hay manera de salir librada bien de esto. Y bueno, dices, bueno, ok, ser mamá, este es el precio que pagas por eso. Luego, por el otro lado, cuando estamos criando a nuestros hijos, traemos tantas preocupaciones, pendientes, agenda, ¿no? Casi un plan de vida para ellos. Y estamos ensimismadas en nuestros propios miedos, preocupaciones, agendas. Y es todavía muchísimo más difícil poder conectar con las necesidades y adivinar el pensamiento a alguien. Si apenas estás tú pudiendo contigo, ¿no? Entonces, creo que estos dos elementos, la parte de que ellos no pueden comunicar sus necesidades de una manera clara y luego nosotros como papás estamos en nuestro rollo, hace que pues, existan muchos huecos, malentendidos y situaciones así que luego pues generan estas culpas en nosotros y a lo mejor heridas en ellos. Pero al final el proceso, o sea, la herida te lleva como a sanar, al camino de sanación, y es ese camino de sanación el que te hace evolucionar. Y pues eso venimos a la vida, a ese camino de sanación. Hay una frase de Richard Rohr, que es un franciscano que me encantan sus libros, pero dice, es tan grande el amor de Dios que Él utiliza, o sea, no desaprovecha nada y utiliza hasta nuestros pecados para sus propósitos. Entonces, sí es cierto, dices tú, hasta a lo mejor mis fallas como mamá, que causaron una herida, tienen este potencial de ser algo hermoso para mis hijos, ¿no? Entonces, como que vivir con esa confianza de que no se siente padre ser causante de la herida, pero pues es parte de que somos este instrumento también donde, como no somos, ¿verdad?, perfectos nadie, ni infalibles, pues vamos a causar esto y ese es el precio de ser papá. Entonces, confiar en que nuestros hijos tienen ese poder de transformación se me hace como que increíble. A mí me da muchísima paz. Y además los veo que sí es cierto. Y además yo también lo tuve. Y muchas heridas que también tuve en mi niñez, que las fui resolviendo de manera favorable en mi vida. Entonces pienso, ¿por qué mis hijos no lo harían, no?
Y la pregunta es, ¿cómo reparar? Y creo que siempre hay oportunidad para reparar. Puede ser el día siguiente o puede ser años después. Siempre está ese potencial de reparación. Y creo que para reparar hay dos caminos que yo he aprendido. Puede haber muchos, pero yo he visto que hay dos como elementos que ayudan a reparar. Uno es reconocer el daño que has causado. A lo mejor no fue con intención, pero cuando frente a la otra persona reconoces ese daño y esa herida, empieza esa sanación y empieza esa reparación. Y la otra es cuando tú demuestras que te has transformado a raíz de esa culpa o de ese dolor. Y entonces valió la pena todo, porque al final tus hijos se transforman, pero tú también te transformaste. Entonces, porque al final la culpa sí es transformadora. Entonces, eso que dices tú, a lo mejor hice mucho daño con mi control y decido transformarme en alguien que tiene más confianza y que deja de controlar. O a lo mejor mi miedo hizo mucho daño. Entonces, yo trabajo en mí para tener más confianza, más seguridad en la vida y no tener miedo o dejar de tener tanto miedo. Y entonces eso dices, la otra persona también dice, bueno, valió la pena que yo también fui un instrumento para el crecimiento del otro. Entonces, yo creo que esas dos cosas reparan las relaciones y al final el proceso de transformación ese es como lo que nosotros podemos hacer de nuestro lado. Y el proceso transformador de nuestros hijos, pues no sabemos cuánto tiempo va a durar, cuándo va a empezar, hasta dónde va a llegar. Y pues nosotros no podemos hacer nada por eso, pero sí podemos confiar en que eso va a suceder a su paso y en su momento y tener paciencia, ¿no? Pero nuestra parte sí la podemos hacer. Y la compasión la compasión en estos temas es un elemento impresionante porque la culpa no se va más que con compasión. Y la compasión tiene que ver primero hacia ti, de saber que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en el momento. Y la compasión también para tus hijos, que es el principio también de esa conexión, de ese reconocimiento, ¿no? de esa herida que se quedó ahí.